¿Puede el frío mármol bajo unas botas desgastadas sentir el peso de un sueño más grande que cualquier palacio? San Petersburgo se encogía bajo un cielo de plomo líquido, un lienzo grisáceo donde copos de nieve indecisos comenzaban a trazar arabescos efímeros. El viento del Neva cortaba las mejillas con la precisión de un bisturí helado, barriendo los últimos vestigios del otoño dorado de los adoquines del Nevsky Prospect. A pocos pasos de la bulliciosa avenida, tras una imponente fachada neoclásica que susurraba historias de zares y prima ballerinas, se alzaba la Academia Imperial Petrova, un templo laico dedicado a la más etérea de las artes, el ballet. Dentro el aire era otro mundo, denso, cálido, cargado con el eco silencioso de generaciones de disciplina y belleza. El vestíbulo principal era una sinfonía de opulencia contenida. Suelos de mármol que reflejaban como espejos oscuros la luz dorada de arañas de cristal centenarias, paredes revestidas de seda adamascada color burdeos, altos ventanales góticos por donde se filtraba una luz invernal tamizada, y retratos al óleo de bailarines legendarios, Nijinsky, Pavlova, Ulanova, que observaban desde sus marcos dorados con una severidad casi divina. El vestíbulo principal era una sinfonía de opulencia contenida, suelos de mármol que reflejaban como espejos oscuros la luz dorada de arañas de cristal centenarias, paredes revestidas de seda adamascada color burdeos. Un silencio reverencial envolvía el espacio, apenas roto por el susurro lejano de un piano ensayando una escala o el eco solitario de unos pasos sobre el mármol impecable. Olía a cera de suelo recién aplicada, a polvo antiguo acumulado en los pliegues de pesadas cortinas de terciopelo, y a algo indefinible, quizás el perfume caro de alguna visitante importante o el rastro fantasmal del esfuerzo físico transpirado en las salas de ensayo. En medio de esta grandeza intimidante, Anya Petrova parecía un gorrión extraviado en un nido de águilas. 20 y pocos años, delgada, de estatura media. Su cabello, teñido de un lavanda desvaído que chocaba sutilmente con la solemnidad del lugar, estaba recogido en una trenza desordenada que escapaba por debajo de un gorro de lana tejido a mano. Vestía funcionalmente, casi con descuido, pero con limpieza. Unos vaqueros oscuros, un jersey grueso de lana color musgo que parecía hecho en casa y una parca sencilla, anónima. Sus botas de invierno, prácticas para la nieve de fuera, mostraban rasguños y marcas de uso, como si hubieran recorrido largas distancias. Colgada de un hombro, llevaba una mochila vieja de lona, abultada y sin forma definida. Su rostro era pálido, casi translúcido bajo la luz artificial, dominado por unos ojos grandes, de un gris verdoso claro, que lo absorbían todo con una intensidad tranquila, una mezcla de asombro infantil y determinación adulta. No llevaba maquillaje, ni una sola joya visible. Era la antítesis de la elegancia estudiada que uno esperaría encontrar en los pasillos de la Petrova. Anya apretó la correa de su mochila, sintiendo el frío del mármol filtrarse a través de las suelas de sus botas. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal, un tambor nervioso contra sus costillas. Estar allí, en el corazón palpitante del ballet ruso que había idolatrado desde niña a través de borrosas transmisiones de televisión en su pequeña ciudad provincial, se sentía irreal, casi sacrílego. La herencia inesperada de aquel tío abuelo lejano, un emigrante del que apenas sabía nada salvo que había hecho fortuna en algún lugar remoto, todavía le parecía un sueño. Pero el dinero era real, depositado en una cuenta que la asustaba y la maravillaba a partes iguales. Y su propósito también era real: usar esa fortuna caída del cielo de forma anónima para devolverle algo a la belleza que la había sostenido en los días grises, para ayudar a que otros jóvenes talentos sin recursos, como ella misma podría haber sido, tuvieran una oportunidad en este mundo deslumbrante pero implacable. Y su propósito también era real: usar esa fortuna caída del cielo, de forma anónima, para devolverle algo a la belleza que la había sostenido en los días grises. Para ayudar a que otros jóvenes talentos sin recursos, necesitaba hablar con alguien, discretamente. Asegurarse de que la primera transferencia significativa que había ordenado bajo seudónimo para el fondo de becas había llegado. Entender mejor las necesidades antes de comprometerse más. Pero ¿a quién dirigirse? ¿Cómo empezar? Cada figura que cruzaba el vestíbulo parecía envuelta en un aura de importancia inaccesible. Respiró hondo, el aire cálido y denso llenando sus pulmones. No había llegado hasta aquí para acobardarse ahora. Enderezó los hombros, un gesto casi imperceptible,
y se dirigió, con pasos vacilantes pero resueltos, hacia un suntuoso mostrador de recepción de caoba oscura, detrás del cual un joven de aspecto eficiente ordenaba unos folletos satinados. Antes de que pudiera abrir la boca, una voz masculina, suave pero con un filo de impaciencia apenas velado, la interceptó. «Disculpe, señorita». Anya se giró. Frente a ella se erguía un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con un traje gris marengo de corte europeo que gritaba discreta sastrería a medida. Una corbata de seda color vino oscuro descansaba perfectamente anudada sobre una camisa blanca inmaculada. Gemelos de oro brillaban sutilmente en sus puños. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión, y su rostro, de rasgos angulosos y piel olivácea, que sugerían quizás un origen caucásico o de Asia Central. Un contraste interesante con la palidez eslava predominante, mostraba una expresión de estudiada cortesía que no llegaba a sus ojos oscuros y penetrantes. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con precisión, y su rostro, de rasgos angulosos y piel olivácea que sugerían quizás un origen caucásico o de Asia Central. Un contraste interesante con la palidez eslava predominante mostraba una expresión de estudiada cortesía que sí. Su lenguaje corporal era expansivo, seguro, casi territorial. Era Timur Akhmetov, el recientemente nombrado director de relaciones con los mecenas de la Academia, un puesto que había conseguido con una mezcla de ambición implacable y habilidad para navegar las complejas corrientes sociales del lugar. Timur la examinó de arriba abajo en una fracción de segundo, una mirada rápida pero exhaustiva que catalogó su ropa desgastada, su cabello poco convencional, su mochila informe. Una ceja se arqueó casi imperceptiblemente. Su sonrisa se tensó 1 milímetro. «Me temo que se ha equivocado de entrada», dijo, su tono ahora teñido de una condescendencia apenas disimulada. «La entrada para estudiantes y personal está en el ala lateral. Por aquí es solo para visitas concertadas y, bueno, para nuestros distinguidos patrones». Hizo un vago gesto hacia el opulento entorno, como si la mera presencia de Anya lo mancillara. Anya sintió un rubor subirle por el cuello, pero mantuvo la calma. Su voz sonó un poco más aguda de lo que le hubiera gustado. «No soy estudiante. Necesitaba hablar con alguien sobre cómo apoyar a la academia. Sobre una posible contribución». La sonrisa de Timur se ensanchó, pero no de forma amable. Era la sonrisa de quien se encuentra ante una situación ligeramente absurda. «¿Una contribución?», repitió la palabra como si tuviera un sabor extraño. «¿Y tiene usted cita previa? Las discusiones sobre mecenazgo, como comprenderá, requieren una cierta formalidad, un cierto nivel». Su mirada volvió a recorrerla, deteniéndose un instante en sus botas. «No tengo cita», admitió Anya. «Esperaba poder obtener alguna información general primero, sobre los programas que necesitan más apoyo, quizás». «Comprendo su entusiasmo, jovencita», la interrumpió Timur, su tono ahora abiertamente paternalista. «Es admirable que la gente joven se interese por preservar nuestro legado cultural. Tenemos un excelente programa de amigos de la Academia, con niveles de donación muy accesibles». «Dmitri», llamó al joven del mostrador, que levantó la vista con nerviosismo, «dale a la señorita uno de los folletos del círculo de amigos. Estoy seguro de que encontrará algo adecuado a sus posibilidades». Dmitri se apresuró a ofrecerle a Anya un tríptico brillante con fotos de bailarines sonrientes y columnas de cifras modestas. Anya lo tomó, sus dedos rozando los del joven asistente, que apartó la mirada rápidamente, su incomodidad palpable. «Gracias», murmuró Anya, ignorando el folleto. Miró directamente a Timur. «En realidad, estaba pensando en algo más específico. Leí en alguna parte sobre la necesidad de restaurar el vestuario original del Lago de los Cisnes de la producción de 1950. ¿Sigue siendo una prioridad?». Timur parpadeó, sorprendido por la especificidad de la pregunta. Una sombra de irritación cruzó su rostro pulido. ¿Cómo sabía esta chica desaliñada sobre la restauración del vestuario histórico? Era un proyecto caro, reservado para conversaciones con mecenas de peso pesado. «Ese es un proyecto muy complejo y costoso, señorita», respondió con frialdad. «Requiere un compromiso financiero considerable del tipo que discutimos únicamente con nuestros patrones más establecidos». La implicación era clara. Ella no pertenecía a esa categoría. «Entiendo», asintió Anya, imperturbable. «¿Y el proyecto de digitalización de los archivos de Petipa ha conseguido financiación suficiente? Me preocupa que esos documentos tan valiosos puedan deteriorarse».
La irritación de Timur creció. Esta chica no solo era persistente, sino que estaba informada, o pretendía estarlo. Quizás era una estudiante de historia del arte demasiado entusiasta, o una periodista buscando una historia. En cualquier caso, era una molestia, una nota discordante en la armonía cuidadosamente orquestada de su dominio. Decidió cortar por lo sano. «Mire, señorita», dijo, su voz perdiendo toda traza de falsa cortesía, «aprecio su interés, pero como le dije, estos asuntos se tratan a través de canales muy específicos. Solo aceptamos y discutimos donaciones significativas que vengan a través de referencias personales de nuestro círculo íntimo o tras una evaluación exhaustiva de la propuesta y del donante. Es la política de la academia». Estaba mintiendo. No existía tal política formal, pero era una forma efectiva de deshacerse de solicitantes o donantes menores no deseados. Detrás de Timur, Dmitri tragó saliva visiblemente y se afanó en recolocar unos papeles que ya estaban perfectamente ordenados sobre el mostrador. Evitaba mirar a su jefe o a la joven. Anya permaneció en silencio por un momento, procesando la mentira. Sintió una punzada de decepción, pero también una creciente resolución. Había previsto el esnobismo, quizás, pero no la deshonestidad directa. Respiró hondo. «Entiendo», dijo finalmente, su voz tranquila, pero con un nuevo matiz de firmeza. «Solo quería asegurarme, quería confirmar que mi reciente transferencia anónima, la destinada específicamente al fondo de becas para estudiantes de provincias, había sido recibida correctamente. El banco me envió una notificación, pero prefería tener una confirmación directa de la academia antes de planificar futuros apoyos». Timur Akhmetov casi se rió. «¿Una transferencia anónima? ¿Esta chica? Con esa ropa, esas botas. Debía ser una fantasía, un error, o peor aún, un intento torpe de darse importancia». «Señorita», dijo con una sonrisa condescendiente, «manejamos millones de rublos aquí, donaciones de fundaciones, de grandes empresarios. Es muy fácil que haya confusiones con las referencias bancarias. Estoy seguro de que se trata de un error. Quizás la transferencia era para otra organización. O quizás…» Se detuvo, insinuando que la cantidad debía ser insignificante. «Francamente, no parece usted el tipo de persona que realiza transferencias anónimas significativas». La frase quedó flotando en el aire cargado, brutal en su simplicidad prejuiciosa. El color desapareció por completo del rostro de Anya, dejando su piel casi tan pálida como la nieve que caía fuera. Pero sus ojos grises se oscurecieron, no con ira, sino con una profunda y helada claridad. Estaba viendo a Timur Akhmetov no como un administrador eficiente, sino como un guardián celoso de un club exclusivo, un hombre cuya propia inseguridad quizás lo llevaba a humillar a cualquiera que no encajara en su estrecho molde de respetabilidad. «El número de referencia de la transferencia es…», comenzó a decir Anya, buscando en su gastada mochila, su voz ahora peligrosamente tranquila. «Señorita, creo que ya hemos perdido suficiente tiempo usted y yo». La cortó Timur bruscamente, dando un paso hacia ella, su intención clara de escoltarla hacia la salida. «Si no tiene una cita o una referencia adecuada, me temo que tendré que pedirle que…» «Timur». La voz resonó en el vestíbulo, no alta, pero cargada de una autoridad natural que detuvo a Timur en seco. Ambos se giraron. Acercándose desde el fondo del vestíbulo, con pasos ligeros pero firmes, venía Madame Elena Ivanova, la legendaria directora artística de la Academia Petrova. Era una mujer de unos 70 años, menuda, pero con una presencia imponente. Su cabello plateado estaba recogido en un moño elegante y severo. Vestía un sencillo traje de falda de lana negra y una blusa de seda color crema, sin joyas, aparte de unos discretos pendientes de perlas. No necesitaba adornos. Su reputación, construida sobre décadas de dedicación absoluta al arte y un ojo infalible para el talento, era su mejor carta de presentación. Todo el personal cercano bajó la cabeza respetuosamente a su paso. Madame Ivanova se detuvo a unos metros, su mirada aguda pasando de un Timur visiblemente tenso a una Anya pálida pero erguida. Una leve arruga de interrogación apareció en su frente. «¿Ocurre algo, Timur?», preguntó, su voz tranquila. Timur se recompuso rápidamente, adoptando una expresión de solícita profesionalidad. «Madame Ivanova, nada importante, solo una pequeña confusión. Esta joven…». Pero Madame Ivanova ya no lo miraba a él. Sus ojos se habían posado en Anya, y una expresión de cálido reconocimiento iluminó su rostro habitualmente serio. «¿Señorita Petrova?», dijo, acercándose a Anya con una sonrisa genuina. «Qué alegría verla por fin en persona.
estaba esperando su llamada. Su increíblemente generosa donación anónima ha sido una verdadera bendición para nuestros jóvenes talentos. Salvó usted, literalmente, nuestro programa de intercambio internacional para estudiantes de fuera de San Petersburgo. No sabe cuánto significa. El mundo pareció detenerse para Timur Akhmetov. El color huyó de su rostro, dejándolo lívido, ceniciento. Su mandíbula se desencajó ligeramente. Las palabras de Madame Ivanova resonaban en sus oídos como campanas fúnebres. ¿Petrova? ¿Donación anónima generosa? ¿Salvar el programa de intercambio? Conectó los puntos con una velocidad terrorífica. Las preguntas específicas de Anya sobre los archivos, el vestuario, las becas provinciales, la mención de la transferencia. La donante misteriosa de la que tanto se había hablado en las últimas semanas en las reuniones de dirección, la benefactora inesperada cuya identidad nadie conocía, pero cuya aportación había tapado un agujero presupuestario crítico. Era ella, esta chica, la joven del pelo lavanda y las botas viejas. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Madame Ivanova, ajena al cataclismo interno de su subordinado, pero notando la atmósfera eléctrica y la expresión desencajada de Timur, se volvió hacia él. ¿Timur? ¿Decía usted que había una confusión? Anya respiró hondo, encontrando su voz. Miró a Madame Ivanova, luego brevemente a un Timur petrificado. Estaba intentando obtener algo de información, Madame, dijo con calma, pero con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Quería entender mejor cómo dirigir mi apoyo futuro para que fuera lo más útil posible para la academia. Pero el señor Akhmetov hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Parecía pensar que yo no era una interlocutora seria, que quizás mis intenciones o mis medios no eran adecuados para discutir estos asuntos. El silencio que siguió fue pesado, denso. Dmitri, en el mostrador, parecía haberse encogido sobre sí mismo, deseando ser invisible. Timur balbuceó. «Madame, no es así. Ha habido un terrible malentendido. La señorita no tenía cita previa, y yo solo intentaba seguir el protocolo, proteger su tiempo, Madame». Sus excusas sonaban huecas, desesperadas. Su mirada suplicante se clavó en Madame Ivanova, buscando una tabla de salvación que no existía. Madame Ivanova lo observó en silencio por un momento, su expresión insondable. Luego su mirada se endureció, no con ira, sino con una profunda y gélida decepción. Timur, dijo, su voz apenas un susurro, pero cortante como el hielo. El arte no entiende de apariencias. El talento no lleva etiqueta de precio. Y la generosidad, la verdadera generosidad que nace del corazón, no necesita trajes caros ni referencias personales para ser reconocida y acogida. Se volvió hacia Anya, ignorando por completo a Timur. Nuestro deber aquí es nutrir la belleza y el potencial, vengan de donde vengan. Su juicio, Timur, ha sido inaceptable. Las últimas palabras cayeron como piedras en el silencio del vestíbulo. Inaceptable. Para un hombre como Timur, cuya carrera se basaba en la percepción y el juicio de los demás, era una sentencia de muerte profesional. Madame Ivanova puso una mano ligera y cálida sobre el brazo de Anya. «Señorita Petrova, discúlpeme por esta desafortunada bienvenida. Por favor, acompáñeme a mi despacho. Tomaremos un té caliente y podremos hablar tranquilamente de sus maravillosas ideas y de cómo podemos honrar mejor su apoyo a nuestra amada academia». Con una última mirada de glacial desaprobación hacia Timur, condujo a Anya a través de una imponente puerta de roble que antes le había parecido infranqueable, el umbral hacia el verdadero corazón de la institución. La puerta se cerró tras ellas con un suave clic, dejando a Timur Akhmetov solo en medio del vasto y opulento vestíbulo. Su impecable traje parecía ahora una armadura vacía. Su rostro estaba contraído en una máscara